Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El Señor Jesús les bendiga. ¿Cómo están? Saludos también a todas las personas que están conectándose a través de la señal de internet. El Padre les bendiga. Buenas noches. Buenas noches también a los que vienen llegando. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Pasen, por favor. Pasen, que sí quedó, que sí hay. Y bueno, mis amados hermanos, entonces, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad. Vamos a orar pidiendo para que sea el Padre en esta hora, a través de su Santo Espíritu, ayudándonos, trayendo la revelación de su voluntad, de su palabra a nuestras vidas. Que en esta hora nosotros, este estudio, este tiempo que vamos a tener, seamos entonces instruidos, capacitados a través de la obra gloriosa y maravillosa del Espíritu Santo, trayendo la revelación de la voluntad del Padre a nosotros, a nuestras vidas, por medio de la palabra escrita. ¿Están de acuerdo? Voy a orar entonces. Dios el Padre, es en el nombre maravilloso de tu Santo Hijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, que yo y mis hermanos venimos en esta hora delante de ti, Padre, para reconocer y confesar esa deidad de exclusividad que hay en ti como el único Dios verdadero, creador y sustentador de todo cuanto existe y de todo cuanto hay. También para reconocer y confesar a tu Hijo Jesús el Cristo, al que enviaste a este mundo, como único, suficiente Señor y Salvador de nuestras almas. Padre, de manifestar que ha sido y es por medio de la fe, que es en la obra suya, en la cruz, en la sangre que Él derramó para el perdón de nuestros pecados, que hoy podemos y tenemos este gran privilegio de estar en tu presencia, de compartir, Señor, tu santidad, de tener esta comunión y decirte, Abba Padre nuestro. Te damos gracias, Dios de los vivos, porque esta vida, 1000 vidas, no serían suficientes para pagar este gran privilegio, por habernos dado, Señor, esta salvación, el don de la fe en tu Hijo Jesucristo, por habernos manifestado tu voluntad a través de la obra maravillosa de tu Santo Espíritu, revelando, Señor, tu palabra, Señor, a nosotros, a nuestras vidas. Muchas gracias, Padre Santo. Padre bueno, y también en esta hora, puestos de acuerdo, Señor, venimos a clamar, a pedir en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, para que seas tú obrando con tu Espíritu Santo, capacitándonos y dándonos, Señor, la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu palabra en esta hora. Que tu palabra viva y eficaz corra y produzca la vida para la cual tú la has enviado. Te pedimos, Padre nuestro, que todas las tinieblas retrocedan, que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas, que todo el entenebrecimiento del entendimiento sea quitado. Obra con tu Espíritu Santo, obra por medio de tu palabra escrita. Guíanos, Señor, al conocimiento y al entendimiento de tu voluntad, Padre. Te lo pedimos por amor a tu nombre, porque en el sepulcro nadie te alabará, nadie invocará tu nombre. Allí en el Seol, Padre bueno, aquí ahora, capacítanos, instrúyenos, para que seamos esos vasos, esos instrumentos preciosos en tus manos, que podamos, Señor, dar testimonio eficaz de la vida y obra de tu Hijo Jesús, el Cristo resucitado en nosotros y a través de nosotros. Todo esto, Padre bueno, te lo pedimos y a tu gracia y a tu buena voluntad nos encomendamos y en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Amén y amén. Bien, bueno, entonces vamos a hacer un pequeño resumen acerca de el capítulo 6 que vimos la semana pasada. Para ver entonces si que entendimos, que les quedó claro, que no les quedó claro, que entonces más o menos fue lo que entendieron. Alguien que de manera voluntaria quisiera entonces compartir acerca de la enseñanza del día lunes pasado, que era el capítulo 6 de la carta a los romanos. Siervos de justicia, muertos al pecado. Alguien entonces que quiera. Buenas noches. Buenas noches. Recuerdo 3 cositas que bueno, bastante me dejó bastante claro este capítulo 6, donde habla también que la iglesia apóstata menosprecia a Satanás, no le da el interés, no le da el significado, no le da pues el poder que realmente tiene, y entonces pues lo menosprecian, y entonces es más fácil ser
engañado, muchísimo más fácil ser engañado, porque el diablo separa primeramente al hombre de Dios y después hace la separación de hermano y hermano, lo vimos allá en Génesis. Y también donde dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que Dios desde el principio quiere hacer e hizo al hombre imagen y conforme a su semejanza, y que la santificación pues es ese proceso, ¿verdad? El primero la gracia, que es la que es el regalo de Dios por medio de Jesucristo al hombre, y después viene la santificación, que es la manifestación de que recibimos esa gracia. Entonces no es por obra, pero hay una manifestación después del regalo, que es la gracia, ¿verdad? Eso es lo que más o menos recuerdo. Bueno, muchísimas gracias, hermana Chely. ¿Quién más? Bueno, buenas noches. Buenas noches. También pues algo que yo recibí entonces es que efectivamente la iglesia cayó bajo la mentira del diablo, y consecuencia de esto entonces el hombre se desvió, y que el hombre no tiene el poder para conocer la verdad de Dios, que el único que tiene el poder es el Espíritu Santo, que es el que nos lleva a toda la verdad. También yo recibí que la iglesia es la que defiende la doctrina cristiana, ¿sí? Esa palabra que conocimos que llama la apologética, que la iglesia es la que defiende exactamente la fe cristiana, y que la fe cristiana entonces es la salvación del hombre por la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Pero que también entonces es importante aprender muy bien acerca de la gracia, para que no convirtamos la gracia en un salvoconducto para pecar, porque cuando no hay revelación entonces las personas caen de la gracia y empiezan a vivir por la ley, y que entonces a veces minimizan la gracia y entonces mandan al hombre a circuncidarse o a guardar la ley, o que maximizan la gracia y entonces al maximizarla empiezan a vivir es por cuando la maximizan, entonces el hombre ya entonces puede no guardar la ley, o sea, no necesita guardar la ley, o enseña a no guardar la ley, que es lo que también muchas veces están desviando al hombre en ese sentido. Bueno, eso es más o menos lo que yo recibí, lo que me quedó, o lo que más o menos me acuerdo ahora. Bueno, de todo lo que recibimos la semana pasada, que fue maravilloso, de verdad, muy, muy hermoso. Lo que me llamó mucho la atención también fue que pues, cuando hacemos la obra de Dios, no ignoramos la obra del diablo. Fue algo que me llamó pues, también bastante la atención, que lo vimos la semana pasada. Buenas noches. Sí, igual en esa misma línea. Buenas noches. ¿Sí? Yo no. ¿Sí? Buenas noches. Ahora sí, ya. Ahora sí. Ahora sí. Ahora Parecía sí. que lo tenía encendido porque hablo muy duro. Ahora sí. Ok, buenas noches. Buenas noches. Sí, en esa misma línea que estaban acotando mis hermanos, una de las cosas que me llamó mucho la atención es eso. Entonces, que la Biblia nos enseña que Dios obra y nos enseña de la voluntad de Dios y de su obra, pero también que Satanás obra y nos enseña de su voluntad y de su obra. Él es el enemigo, el que se opone, eso significa Satanás, Shaitán, y que en la voluntad de Dios, en la creación, era que el hombre, es que el hombre sea a imagen y conforme a su semejanza, y me gustó mucho entender que en esa porción es el único momento de toda la creación donde Él se está incluyendo, o sea, donde Él está incorporando algo suyo dentro de la creación, y entonces nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza, y entonces vemos dónde entra a participar esta criatura, que es la serpiente antigua, el diablo y Satanás, ¿verdad?, que es la más astuta de todas las criaturas, y la Biblia nos enseña de la autoridad que esta criatura tiene, y que
nosotros nunca debemos menospreciar menospreciar o pensar que no es suficientemente poderosa, fuerte, porque es más que nosotros, ¿verdad? Entonces, que tenemos que tener esa claridad para no caer en lo que caen muchas veces la religión, de entonces pensar de que está debajo de la planta de sus pies y que zapatean. Y incluso conozco una persona que agarra la escoba y la saca a escobazos de la casa, y dice que ella todos los días en la mañana saca al diablo a escobazos de la casa. Y entonces cosas de ese tipo, ¿verdad?, que uno ve en la religión que pues dan gracia, ¿verdad?, pero esa persona lo está creyendo así tal cual. Y entonces, donde bajamos la guardia, pasan ese tipo de cosas como las que hemos venido conversando. Entonces, incluso en la misma iglesia puede pasar, como lo que pasó entonces, el ejemplo que veíamos la semana pasada, que a mí me encantó, que fue cuando Caín y Abel presentaron ofrenda, y no era que Caín no quería agradar a Dios, Caín quería agradar a Dios, que yo eso no lo había entendido. Yo pensé que él había, pues, ¿qué hay que hacer? Porque yo una vez escuché a una persona que venía aquí a la iglesia, ya no viene, por dicha, que dijo, que dijo, no, es que Caín agarró unos culantros majados ahí y se los llevó a Dios. O sea, él no era que no quería agradar a Dios, él también quería agradar a Dios, y más bien cuando él vio que la ofrenda de Abel había agradado más a Dios, entonces fue tentado en ¿qué? ¿No? O sea, quitemos la competencia. Quitada la competencia, ahora Dios sí se va a fijar en mi ofrenda, porque puso los ojos en la de este otro, y en vez de fijarse en que él no había hecho bien, se fijó en cómo quitar al otro, que era el que había tenido, pues sí, la atención de Dios. Y yo reflexionaba, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo en la iglesia nos podría pasar eso? ¿Cómo en la iglesia podría pasar que uno como hermano de repente diga, mira, ¿por qué este hermano tiene más privilegio? ¿Por qué lo ponen a servir más? ¿O por qué a mí nadie me ve, nadie me llama? Y de repente incluso pudiera alguien hasta salir resentido porque, no sé, porque de repente no lo llamaron o para servir, y no dándose cuenta que él podía, ¿verdad?, esforzarse y ir a hacerlo. Ese tipo de cositas es en las que me puse a reflexionar respecto a eso, de cómo por menospreciar eso y no estar al pie del cañón con la llenura del Espíritu Santo, podemos perder de vista que sí, que es fácilmente el enemigo nos puede engañar. Bien, muchísimas gracias también, mi hermana Gabriela. ¿Alguien más que de pronto quiera entonces aportar algo? Bueno, bien, entonces a todos gracias por su valioso aporte. Y bueno, sí, es que sí, efectivamente, como mencionábamos en en esa clase, en esa enseñanza, hace poco incluso estaba por ahí viendo de esas cosas ahí en YouTube, y veía entonces un comentario acerca de un famoso cantante cristiano que llaman cristiano, y que se había desviado, que había apostatado de la fe, el tal Marcos Witt. Y entonces ahí hablaban en eso, es un canal de esos nuevas cristianos, noticias cristianas, en fin, anyway. La cosa es que bien, entonces ahí hablaban acerca de la apostasía de este cantante, de Marcos Witt. Y entonces mostraban un video de una entrevista que le estaban haciendo a este señor, a Marcos Witt. Y entonces decía él, Marcos Witt, es que nos critican o de alguna manera hablan acerca de nosotros que predicamos un evangelio falso de la prosperidad, pero cuando usted lee el evangelio, se va a dar cuenta que en el evangelio Jesucristo habla más del dinero que de Satanás, que del diablo. O sea, textualmente está diciendo el hombre así. Si ustedes ven, entonces se fijan, porque nos acusan o nos señalan de que predicamos un evangelio diferente, el evangelio de la prosperidad, que no es verdad, que no es cierto, pero cuando uno va al evangelio y lee y ve, entonces se da cuenta que Jesucristo habló en este mundo cuando vino más del dinero que del mismo diablo, que del mismo Satanás. Y hoy en día entonces el problema es que estamos hablando acerca de lo que habló Jesucristo, que es del dinero, y entonces no estamos hablando de lo que de lo que las iglesias se la pasan hablando, que es acerca del diablo y de Satanás. Y entonces si vamos a la enseñanza de Jesucristo y Él es el maestro,
nos damos fácilmente cuenta que su doctrina está más enfocada a hablar del dinero que del mismo diablo. Así textualmente, literalmente. ¿Ven? Literalmente. Y entonces, bueno, es un escándalo porque es digamos, un cantante famoso y cristiano que dicen, y bueno, todas las carambadas, pero lo que digamos entonces, esta persona, este hombre está diciendo ahí, entonces es efectivamente una óptica, una forma, una manera de entonces de ver ese evangelio. ¿Ven? Porque entonces efectivo, el hombre con argumentos, cuántas veces habla del diablo y cuenta cuántas veces habla de denario, de minas, y te vas a dar cuenta que habla más de dinero que del diablo. Entonces, ¿dónde está lo que qué mal es el que nosotros estamos hablando de dinero? ¿Ven? Entonces, eso es algo que, escúcheme, para que entonces haya claridad para que dice la Biblia, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mucho cuidado porque entonces, claro que sí, el diablo tiene autoridad, el diablo tiene mucha astucia, todo lo que usted quiera, pero todo, digamos, de alguna forma, de alguna manera, el Señor Jesucristo está diciendo, está dejándonos claro de que entonces Él vino a atar el hombre fuerte. ¿Recuerdan? Vamos a mirar en Mateo, para que haya claridad acerca de ese punto. Y siempre es maravilloso poder con libertad repasar y ver entonces todas las cosas en San Mateo capítulo 12. Capítulo 12, Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 12. ¿Quién quiere leer desde el 22? Por favor, en adelante hasta el 29. ¿Hermano en Ben? Bien, gracias, hermano en Ben. Del 22 al 29. Buenas noches. Buenas noches. Leo para ustedes. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Ok, entonces, ojo, mucho cuidado, porque entonces se está manifestando es el Señor Jesucristo que por medio de la obra del Espíritu Santo, entonces aquella autoridad y aquel poder de Satanás como tal se ve que diezmado, menguado. Entonces, ojo, tener entonces claridad acerca de esa verdad. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es mucho más fuerte y poderoso que todas las cosas. Dios, el Espíritu Santo, actuando en la iglesia, en el creyente, y el Señor por eso está dándonos la garantía, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero entonces, bien, hacemos claridad que ese personaje, él tiene su autoridad, tiene todo, pero para con hoy la iglesia y con el creyente está como atado, o sea, restringida. No puede, ¿sí me siguen? No puede ejercerla, entonces, de alguna forma, a voluntad, con libertad. Por eso es, si viene y lo ata, ¿usted entiende? ¿Me siguen qué significa estar atado o no?
¿Sí saben qué es estar atado? O sea, imposibilitado. Imposibilitado. Sí, pero lo puedo hacer, pero tengo las manos que estoy amarrado de manos. ¿Sí me siguen? Entonces, ¿sí lo tienen claro o no? ¿Queda claro el concepto o no? Para con la iglesia, para con el Hijo de Dios, Él está imposibilitado. Pero entonces esa imposibilidad que tiene, entonces una vez que de alguna forma el creyente entonces no está en obediencia a la palabra de su Señor, entonces el Espíritu Santo no actúa, entonces no tiene la llenura. Ahora sí, entonces esa imposibilidad entonces se libera, se vuelve en posibilidad. ¿Me siguen o no? Así es que funciona. Entonces, por eso el mandamiento de nuestro Señor es velad y orad que no entréis en tentación. A nosotros entonces la Biblia nos está exhortando el Señor por medio de su Santo Espíritu a que no contristemos al Espíritu Santo, a que no seamos perezosos, a que seamos diligentes, a que seamos entonces fervientes en la oración, en la súplica, en la palabra y en la ruego, en vivir la vida de fe con potencia. Porque entonces aquí cristiano, entonces que se duerme se lo come el diablo. Ahí dice que es nuestro adversario, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces tener eso, el entendimiento claro, es importante para que entonces también, entonces sí haya claridad, haya entonces entendimiento, sí tiene, pero está atada, o sea, limitada por el Espíritu Santo. Entonces dice claramente allá entonces que en Tesalonicenses no se manifiesta el hombre de pecado porque a la presente hay quien lo detiene. Y es la obra del Espíritu Santo la que ata esa autoridad y ese poder para que el diablo haga y deshaga con el creyente y en la iglesia. ¿Me siguen? ¿Sí o no? ¿Sí tienen entendimiento ahora sí para que no dejemos ese cabo suelto? Pero que entonces cuando hay negligencia espiritual, cuando hay desobediencia, cuando el creyente no está entonces permaneciendo en el Señor y su palabra no permanece en él, entonces no obra el Espíritu Santo. Esta mañana tocaba yo ese tema en la enseñanza. Porque es que el punto aquí, el problema aquí es entonces creer que efectivamente que el hecho de que por gracia, digamos que se haya recibido o que se reciba la salvación a través de la gracia, donde obra el Espíritu Santo, entonces una vez que yo he sido salvo o soy salvo, entonces estoy permanentemente en la llenura del Espíritu Santo por esa gracia salvadora, y esa parte es la que no es así. Porque ahora entonces el Espíritu Santo, el cual Dios le ha dado a los que le obedecen, porque primeramente Jesucristo es mi Salvador, pero el propósito no es que Él sea únicamente mi Salvador, sino que sea mi Salvador y mi Señor. ¿Sí me siguen o no? Y eso es ser cristiano. Cristiano es el que Él, para quien Jesucristo no es únicamente su Salvador, sino que es su Señor y su Salvador. O sea que entonces, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, el que me ama, mi palabra guardará. Pues ¿cómo? Entonces, si no lee la Biblia, no escudriña la Biblia, no medita en la palabra de Dios, no existe los estudios, no existe la predicación, no, entonces, ¿cómo va a conocer sus palabras y cómo sus palabras van a morar en él? Y si no moran en él, ¿cómo las va a obedecer? Entonces no obra el Espíritu Santo. ¿Sí me sigue? No, pero es que claro que sí, que obra para cubrir o para guardarle entonces la salvación. Pues por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Pero entonces ahí es donde, como les dije, el problema es que no podemos caer entonces en la mentira y en el engaño del diablo que tuerce las escrituras para entonces pensar, hacer creer a la gente, decirle de alguna manera, esfuércese, sea valiente, procure, sea diligente, lea, escudriñe,
medite en la palabra de Dios, congréguese, ofrende, predique el evangelio. ¿Qué más? Que obedezca, viva la vida, ore, clame, ruegue, suplique, pero tenga en cuenta claramente, tenga en cuenta, perdón, que nada de eso igual, eso es opcional, digamos, porque la salvación ya usted sabe que eso no se pierde. ¿Me siguen la idea? ¿Sí soy suficientemente claro? Estoy como confuso y lo estoy confundiendo. Y entonces, por el contrario, si de alguna manera entonces dice, no, ojo, porque entonces usted está usando digamos, el concepto acerca de que si no hace eso se pierde la salvación, para que entonces la gente comience a hacer, para que entonces haga obras y entonces finalmente se vuelve un zaperoco, porque, no, entonces no fue por gracia, sino por obra. Ay, Dios mío. Y todo el tiempo razonando en sus propios razonamientos y de acuerdo a sus propios razonamientos, entonces haciendo sus, digámoslo así, ¿cómo se dice? Elaborando sus doctrinas denominacionales que sean de acuerdo o vayan de acuerdo a su forma, a su manera, a su óptica de pensar, a su óptica de ver las cosas. Donde entonces, como les estoy diciendo, entonces hablar o motivar al creyente, impulsarlo para que procure la llenura del Espíritu Santo, para que viva entonces en obediencia, para que ame a su Señor, entonces lo tergiversan para entonces hacerlo ver como que entonces se le está diciendo a la persona que obre y que entonces eso de alguna forma lo que hace es causar miedo, temor. Entonces por eso Dios guarde que la salvación se pierde. Entonces están divididos, entonces unos en que la salvación se pierde y otros en que la salvación no se pierde. Los que se pierden, los que dicen que la salvación se pierde, escúchenme bien, hacen que las personas obren para no perder la salvación. Y los que dicen que la salvación no se pierde, acusan a los que dicen que la salvación se pierde de vivir, esclavizar a la gente bajo el temor de que la salvación se pierde para que obren. Entonces ya esa obra que hacen no es producto del amor, sino que es producto de ¿qué? Del miedo a que la salvación se pierda. Y entonces, ¿cuál de las dos formas es? ¿La derecha o la izquierda? El equilibrio, el balance, mi amado hermano. Porque si entonces definitivamente yo no tengo o no hay absolutamente digámoslo así, literal, algo que estimule, ¿cierto que sí? Ese amor que hay en mí para que yo lo pueda manifestar, que eso va acompañado de un temor y de una expectativa hacia una recompensa. ¿Cierto que sí o no? Entonces, efectivamente, pasa, digámoslo así, entonces, de alguna manera, como que digamos, el no haber ese incentivo hace que finalmente, entonces, yo esté solamente, entonces, como ahí, no hay absolutamente nada que yo pueda o deba hacer. Y entonces voy a llenar, ahora sí, es únicamente ese vacío con conocimiento y lo voy a manifestar y entonces sé, pero entonces todo lo que tengo es, digamos, como se dice, conocimiento, pero no hay en ningún momento una emoción o un sentimiento que me motive. Entonces no es de esa forma, no es de esa manera. Porque entonces efectivo es que lo que Dios desea y anhela es que manifestación de la gracia, del amor, de recibir su amor, el hombre entonces de manera recíproca manifieste ¿qué? Le manifieste amor.
y que entonces sea entonces un acto de obediencia, pero tiene que ser un acto de obediencia donde ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, donde yo no estoy viendo a Dios como, digamos, ese padre, como ese jefe malvado, un padre malvado que está viendo a qué horas el hijo lo desobedece para castigarlo. Pero sin embargo estoy teniendo en cuenta, estoy teniendo claro que ese Padre amoroso, parte de ese amor es que está entonces, ¿cómo se llama? Está, digámoslo así, en capacidad de reprender y de castigar mi pereza, mi desobediencia, y no le va a temblar la mano. ¿Sí o no? Y que entonces dice allí en Hebreos que si soportamos la disciplina, entonces nos recibe como hijo, porque entonces, pero ¿y si no soportó la disciplina? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces me siguen. Lo amo, lo respeto, lo obedezco porque es mi padre y porque es bueno y para siempre es su misericordia, pero hay temor en mi corazón hacia él. Porque sé que entonces no está a ver a qué hora me va a fulminar, pero no le va a temblar o no le tiembla la mano para en el momento que me tenga que disciplinarme. ¿Cierto? Entonces ese es el equilibrio. Esa es la forma, esa es la manera como vivimos la vida de fe. Entonces no es entonces asustando lo que no, que la salvación se pierde y entonces como dicen que la salvación se pierde, entonces y van a la iglesia, diezman, ofrendan y todo eso porque le da miedo. Entonces eso finalmente termina siendo por obras. Sí, tienen razón. Sí, tienen razón. Y los otros entonces finalmente, como dicen que la salvación no se pierde, entonces finalmente, ¿cuál es, digamos, el temor a Dios? Y pues, ¿cuál es, digamos, para obedecerlo? No hay. Entonces ven cómo los dos extremos tienen, desde esa óptica que lo enfocan, razón sí o no. Pero entonces ya sabemos, no es el extremo. No es ni este, no es eso, no es eso. Es poder entonces, como dice la Biblia, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay ¿qué? Libertad. Poder entonces en libertad es entonces como respuesta al uso voluntario de mi voluntad. Donde entonces con temor y con temblor me conduzco delante de mi Padre, lo amo porque he recibido su amor y lo obedezco porque Él es bueno y para siempre su misericordia, pero también porque sé y conozco claramente que entonces es justo y que no tiene por inocente al culpable. ¿Cierto que sí o no? Y que entonces efectivamente si yo no entonces soy diligente, si no soy esforzado como él me está diciendo, entonces ¿qué entonces manifestación de fruto estoy dando? Que no soy entonces, o soy su hijo porque entonces confieso y declaro que creo, pero y entonces ahí está diciendo, muéstrame tus obras, tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Porque entonces hablan acerca de Dios, pero con sus actos lo niegan. Entonces es importante que haya entonces claridad con respecto a eso y pues entonces que efectivamente no es que hablar acerca del diablo y de entonces dejar claro esa autoridad que tiene, entonces no quiere decir que igual no esté restringida para nosotros como creyentes, pero que es poder enfocarnos en saber que la Biblia nos está dando testimonio y que hablar acerca de que Jesucristo habló más acerca de dinero que incluso del diablo, pues con el entendimiento usted y yo debemos tener claridad, pues de qué otra forma quería que les hablara si en eso era lo único que pensaban. Si eso es lo único que tienen en su corazón, si ese es el Dios el Dios de este mundo, dice así claramente, que ejerce entonces su amor, su autoridad por medio del dinero. Y entonces, ¿con qué quería que le diera ejemplos? No le podía hablar
o darles ejemplo acerca del Dios del cielo, al que no conocían y no tenían su palabra morando en sus corazones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ah? No, es que hay que sacarle el seguro, hermano, y pasárselo. Bueno, entonces no se apoya ahí para que no. Buenas noches, Nina. Entonces, bien. Claro, entonces, ¿en qué términos quería que les hablara? Si es que de lo único que conocían o lo único que sabían o en donde tenían puesto su corazón era en eso. Pero efectivo. Entonces cayendo bajo la tentación del diablo, torcer las escrituras, es así de sencillo. Donde entonces, si no estamos haciendo nada malo, estamos hablando, siguiendo al maestro. El maestro enseñó y habló mucho acerca del dinero. Y habló y enseñó mucho más acerca del dinero que del mismo diablo. Y entonces en las iglesias normalmente antes se hablaba mucho acerca del diablo. Pero no, estamos retomando la doctrina verdadera cristiana. Y no hablamos entonces del diablo, sino hablamos de lo que Jesucristo habló, y habló más del dinero que de otra cosa. Entonces, ¿de qué nos acusan? ¿De evangelio de prosperidad? Si no ve que ahí dice claramente entonces que la voluntad de Dios desde Génesis es que el hombre sea próspero, fructificad y multiplicados. Y entonces ahí hacen una cosa y montan su doctrina, ¿ve? Cada quien está jalando para su propio saco. Pero bueno, entonces, capítulo 7 de Romanos, que continúa, o sea, avanza en el capítulo, pero prácticamente casi que se queda estancado en el mismo punto. El Espíritu Santo, a través del hermano Pablo, lo que está dando entonces es la explicación acerca de el resultado de lo que es entonces la justificación por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, y a través de la obra maravillosa que Él hizo al expiar el pecado del hombre, al poner su vida y derramar su sangre. Y entonces ahora aquí, todo esto que usted y yo vemos, todo eso es apologética. Todo eso, acuérdense, es defendiendo la fe cristiana. Defendiendo la fe cristiana, pues entonces, ¿de quién? De los entonces falsos maestros que el Señor Jesucristo dijo: se levantarán falsos profetas, falsos maestros, se levantarán falsos cristos. Porque no crean ustedes que entonces efectivamente el diablo se iba a quedar entonces manicruzado, y las tinieblas iban a quedar manicruzados viendo entonces cómo, qué bonito, mira, ahora sí ya entendimos, ya supimos cómo era que era la voluntad de Dios, y ahora sí entonces perfecto, hágase tu voluntad como lo es en el cielo. Y entonces el Padre Nuestro, ya el diablo y los demonios y las huestes de maldad también comenzaron a orar el Padre Nuestro, ellos también. Sí, hágase tu voluntad como lo es en el cielo, aquí en la tierra. Qué cosa más bella. Ya conocemos el plan, ya sabemos entonces cómo es y por qué y para qué y todas las cosas. Ya tenía todo, ahora sí todo tiene sentido y encaja de manera maravillosa. Con razón entonces, claro que sí, para eso hizo la mujer, para eso lo creó primero y después lo formó, y después se les abrió el entendimiento y entonces dijeron: aleluya, gloria a Dios. Si esa es la voluntad de Dios, entonces vamos a hacer la voluntad. No, entiendan que no es así. Esa es la voluntad de Dios. Entonces ahora sí, teniendo claridad acerca del plan, lo que vamos a elaborar es ¿qué? Nuestro propio plan, para tirar pique arrastra el suyo. Y entonces, claro que sí, se acuerda el ejemplo, lo que decía ahorita la hermana Gabriela, de que entonces, efectivo, en Caín y Abel, ahí usted y yo nos podemos dar cuenta. ¿Cómo es entonces efectivo? ¿Cómo es que el diablo trabaja con el deseo del hombre en su corazón de agradar a Dios? Solamente que por eso entonces él dice la Biblia, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero.
porque entonces a partir de ese momento que el hombre comienza, llamémoslo así, de manera desesperada, a buscar restaurar esa comunión perdida con Dios, entonces el que se les manifiesta de manera oportuna es ¿quién? El diablo, Satanás y sus ángeles caídos. Y aprovechan esa coyuntura para entonces hacer que los hombres los adoren y los sirvan a ellos. Y se hacen entonces deidades para el hombre, dioses para el hombre. ¿Me siguen? Así es que funciona. Así es que funciona. Entonces, en ese mismo afán, conociendo eso y teniendo claro eso desde el principio, entonces, ¿cómo es? Entonces, ok, la salvación es por gracia, no por obras, para que ninguno se gloríe. Y no es por las obras de la ley, y no es entonces, bueno, entonces lo que vamos a hacer es desvirtuar eso de cualquier manera, de cualquier forma, para que entonces el hombre no entienda la gracia. Para que no entienda la gracia y para que entonces, no entendiendo la gracia, no pueda recibirla y vivir en plenitud en ella. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a traer confusión, vamos a sembrar, ¿qué es? Cizaña en el campo. Vamos a crear cizaña en el campo, vamos a tirar cizaña en el campo. Entonces ahí ya nosotros en Hechos de los Apóstoles estamos hablando del capítulo 15. ¿Qué habrán podido pasar? No sé, no creo que hayan pasado 5 años de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No, mentira, sí, no voy a hablar de fecha porque estoy descoordinado. Creo que sí habían pasado como, Pablo se había ido 14, habían podido pasar como 15 años. ¿Ve? Y ya estaban los judaizantes. Ya estaban, ¿se acuerdan los que enseñaban que si no se circuncidaban y no guardaban la ley de Moisés, ya estaban predicando? Y Pablo salió y fue a Galacia y les predicó a los Gálatas, y cuando fue a volver y a darle la vuelta, ya estaban judaizados. ¿Ven que no es entonces? Velad y orad para que no entréis en tentación, porque es así. Porque es algo que hay en el corazón del hombre. El deseo entonces de ahora sí, de agradar a Dios y de entonces servirlo con devoción, y entonces lo impulsa a que obre, pero eso es entonces en gratitud y el amor, y el diablo, cuando no hay escritura, cuando no hay el Espíritu Santo, entonces lo desenfoca y lo pone entonces a vivir ya no por gracia, sino por obras. Y ya entonces el hombre nuevamente, como le dice allá en Gálatas, ciertamente testifico a todo hombre que se circuncida que de la gracia nada le aprovechó y de la gracia habéis caído. ¿Sí ven qué es eso? Entonces hablar de que si la salvación se pierde, si la salvación no se pierde, no, mire, estamos hablando de recibir la gracia y de caerse de la gracia. Si es posible, miremos Gálatas. ¿De qué está hablando aquí en Gálatas? Capítulo 3. Digo, perdón. 5. ¿Alguien que lea capítulo 5? Versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad pues ¿qué? Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿De qué nos hizo libres? Vamos a mirar entonces la analogía del matrimonio allá en Romanos capítulo 7. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero
si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Sí saben ustedes entonces qué significa? Que por el medio de la ley el hombre se convierte en esclavo del pecado. ¿Sí siguen o no? Porque entonces el hombre, estando muerto, no tiene opción, y lo único que puede hacer es pecar, y nada más que pecar. Y lo único que puede hacer es pecar, y lo único que puede hacer es pecar, y lo único que puede hacer es pecar. ¿Para qué? Pues para que la ley se cumpla. Porque para que la ley se cumpla. Pecar, 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 pecar. Lo único que el hombre puede, la única obra, óigame bien, estando muerto el hombre, ¿saben qué es lo único que puede hacer? Pecar. ¿Y saben entonces qué es lo que la ley hace que el hombre haga? Pecar. Entonces por eso después lo va a explicar. ¿Qué diremos pues? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera. Pero está haciendo una analogía del matrimonio. Y entonces ustedes entienden claramente cuál es la analogía del matrimonio bíblicamente hablando. Que el hombre es el que ama y la mujer es la que se sujeta. Entonces estamos diciendo que la ley es mala. No, ¿cómo? Si la ley es, el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Si la ley, entonces, usted y yo debemos entender, es la manifestación del amor de Dios para el hombre que está muerto en pecados y delitos. Pero ¿cómo así? ¿No ve que por medio de la ley es el conocimiento del pecado? Porque donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y si no él siente culpa, no puede saber que es pecador, que es pecado, está mal, que no le gusta, que no le agrada a Dios. ¿Cómo va a saber si no siente culpa? Porque eso es lo que es. Entonces, peque, para que sienta que culpa, 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 para que después cuando el Espíritu Santo lo conmueva y le diga arrepentidos, pueda ¿qué? Porque entonces si no, ¿de qué se va a arrepentir? Entonces, ¿qué diremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. La ley es santa, es justa y es buena. Pero la ley es santa y es justa y es buena, podemos decirlo hoy entonces nosotros que hemos sido librados. Pero los que van a ser condenados, para ellos no. ¿Cómo va a ser libre? ¿Cómo va a ser buena? Los que están bajo condenación, para ellos no es buena. Para ellos no es buena, porque para ellos entonces está siendo la causa de condenación. Pero para nosotros es buena porque es lo que entonces nos hace entender la gracia. ¿Sí me siguen? Entonces Cristo nos libró. En la libertad en que Cristo nos hizo libres. Porque entonces Él nos libró de la entonces obra. Por eso entramos en su reposo. Porque entonces entre más usted ya sabe, le dice, mire, le prometo que es la última vez que vuelva a pecar. Y de alguna forma, de manera, no sé, como misteriosa, nunca dijo más mentiras a partir de ese momento. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí saben de qué estoy hablando o no? Es la última vez que, y después lo hace ¿cuándo? ¿Lo hace qué? Peor, más duro, más fuerte.
¿Sí saben de qué estoy hablando o nunca experimentaron eso? Señor, esta es la última mentira. Esta semana no voy a decir ni una mentira. No me voy a echar un trago más. Todas esas cosas. Y cada vez que entonces decía más, entonces más, entre más decía que no, entonces más que, más se enseñoreaba. De eso fue entonces, al decir que nos libró de la ley, es entonces no piense entonces de que no hay que obedecer, que es lo que muchos entonces juzgan y critican mal informados. Que entonces lo que estamos enseñando es hagamos males para que vengan bienes y que entonces ya no hay que obedecer, no, que la ley es mala, que la ley no entienda. Nos libró que entonces delibamos de tratar de luchar por alcanzar algo que es inalcanzable, que es entonces ¿qué? Dejar de pecar. ¿Sí me siguen? Que es poder decir entonces, llegar delante de Dios, aquí estoy, sin pecado, delante de ti, en tu presencia, disfrutando de tu santidad, nos podemos ver tú de cara a cara, porque aquí estoy, delante de ti, lo logré, me esforcé y lo logré. No pequé, no he pecado, no he hecho nada de malo. Te he amado con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas y he amado a mi prójimo como a mí mismo. Aquí estoy. Y dice allá en Zacarías que estaba el Satanás para, ¿se acuerdan? Acusar a Josué, al sumo sacerdote. Después de haberse lavado yo no sé cuántas veces, de haber sacrificado cuántos, ¿y sabe cuántos corderos tenía que sacrificar para entrar al lugar santísimo el sumo sacerdote? Con cuánta sangre tenía que cubrirse, se tenía que abstener de mujer, de todos los deseos de 2 semanas antes, se metía en concentración para no contaminarse, no podía tener contacto con absolutamente nadie, había que bañarlo, había que purificarlo, había que ponerle ropa de lino nueva, fina, nueva. Había que sacrificar primero por rociar por la sangre del pueblo, después por la sangre suya, después un sacrificio, después otro sacrificio, y estaba Satanás para acusarlo. Nos libró. Pero entonces que al librarnos de eso, como entonces está diciendo, no sabéis que la mujer, mientras está vivo el marido, tiene que estar ¿qué? Sujeta a servidumbre, a servidumbre. Y el marido es entonces el que ama, y esa sujeción que es producto de entonces el amor, y está haciendo esa analogía, porque la ley entonces no es mala. Le repito, es mala para el que está siendo condenado por ella, va a ser condenado por ella, pero para a uno que ya tiene el conocimiento, entonces por supuesto dice que el hombre, yo mismo, en mi hombre interior me deleito en la ley de Dios. Porque el mandamiento es santo, es justo y es bueno, porque esa ley es la manifestación del amor de Dios desde el principio. Porque es dándole mandamiento al hombre para que no caiga en la tentación del diablo. Desde el principio, el motivo, la razón por la cual Dios le dice al hombre del árbol del huerto, no comerás. ¿Ustedes saben qué es? ¿Para qué es? Para protegerlo de Satanás. Para protegerlo de Satanás. No se les olvide que ya Satanás pecó en el cielo. Y como Dios es omnisciente, sabe que ahora va a tentar aquí al hombre, para que haga lo mismo que hizo acá. Entonces para eso le da el mandamiento. Para eso le da el mandamiento. Es que ese es el error. El error es pensar, digamos, todavía de forma rebelde, que el padre le dice al hijo, no salga con esa fulana, no me gusta ese muchacho, porque lo odia. ¿Sí me siguen? De que el padre le dice, no tome
en exceso porque le hace daño. Y eso es que usted es un viejo amargado, usted como ya vivió egoísta, usted no quiere que yo entonces disfrute la vida. ¿No dice así un hijo, el hijo rebelde o no? Y entonces claro que sí, y así no despotrinca de los mandamientos y de la ley de Dios el impío, los impíos o no. ¿No es así o no? En cambio, entonces usted hoy con el entendimiento sabe que no matarás. Ah, claro, no, es que no está bien. Pero entonces eso no me lo está diciendo Dios porque me odie, sino que me lo dijo fue porque me ama. No robe, no mienta, no adultere, no codicie. Porque me odia, porque él quiere entonces verme mal. No, porque al que le va mal es a mí. Entonces, ¿es el mandamiento, la ley, es una manifestación de amor de Dios o no? Pero si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, pero la mayor manifestación es el perdón, ¿cierto que sí o no? Pero la ley es una expresión del amor de Dios o no. ¿El mandamiento es santo, es justo y es bueno o no? Y no está poniendo una alegoría del marido donde entonces el marido ama a la esposa y ese no es el mandamiento del Señor. Velar entonces y velar por el bienestar de la esposa. La ley vela por el bienestar o no. Pero por el bienestar antes de recibir la gracia, para que el hombre entonces experimente la culpa por el pecado para que pueda arrepentirse. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero entonces, ¿de qué fue lo que nos liberó? De que el pecado de culpa, de que el pecado de culpa nos liberó de la culpa, por supuesto que sí, o no nos hizo libre de la culpa, porque para los que están en Cristo no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque para eso entonces yo, si estas cosas escribo para que no pequéis, pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. Ah, pero me liberó entonces ¿de qué? De tratar de alcanzar la justicia divina por medio de mi propia justicia, de mis propias obras. ¿Me siguen o no? De eso es que está hablando. Pero si vamos entonces a seguir en Gálatas, dice: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Quiero hacerles una pregunta. ¿Le está hablando a personas incrédulas o a personas creyentes que han recibido gracia? Estas personas, ¿ustedes piensan que realmente no eran cristianos, no habían nacido de nuevo, no habían experimentado la gracia del nuevo nacimiento del Espíritu Santo? ¿Sí piensan ustedes que les está hablando? Lean todo el contexto y se van a dar cuenta. Les está hablando entonces: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Para seguir un qué? Pero habían recibido el verdadero evangelio o no. ¿Y qué pasó? Se desviaron. Entonces, ¿cómo llamamos a eso? Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligaste. ¿Cómo? No, pero ¿cómo se le va a ocurrir? Si es que el que cree en el Señor se une en un mismo espíritu con Él. Y entonces, claro que sí, el Señor aborrece el divorcio, el repudio, ¿cierto que sí o no? Y el mandamiento es entonces que lo que Dios unció no lo separe el hombre, ¿cierto que sí? Y la voluntad de Dios es que el hombre permanezca unido en matrimonio a la mujer y la mujer unida al hombre por matrimonio. Y la voluntad de Dios es que el hombre permanezca unido a su Hijo Jesucristo por medio de la fe, de la gracia, ¿cierto que sí o no? Pero aquí dice claramente: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia veis que. ¿Y qué es eso qué es? No, que la salvación se pierde, ¿no? Que desecharon la gracia o no, que se cayeron de la gracia entonces. O sea que entonces, digámoslo así, que se recibe la gracia por gracia y también se vuelve un desgraciado. ¿O no?
Y entonces eso es para que usted tema, y entonces por eso diezme, ofrende, por eso entonces lea la Biblia, por eso venga. No. No, pero eso sí es para que usted entonces en su corazón tenga claro que sí, que debe tener temor hacia el Señor y necesita estar velando y estando atento para procurar la llenura del Espíritu Santo para que no lo engañe el diablo. Porque aquí está diciendo entonces: pero nosotros por el Espíritu guardamos la fe, la esperanza y la justicia, porque Cristo Jesús no es la circuncisión, vale ni la incircuncisión. Vosotros corríad bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿A quién creen ustedes que le estorbó? ¿Quién? Y entonces, ¿por qué oramos? No nos dejes caer en la tentación, si no caemos en la tentación. Porque salvos siempre salvos. No tiene ningún asidero. No tiene sentido. Entonces debemos temer y con temor y con temblor saber de que el Señor nos está exhortando y nos está advirtiendo acerca del peligro que conlleva el haber recibido el tesoro, el más grande, que es la gracia. Y que esa gracia usted y yo debemos entonces entender por medio de la obra del Espíritu Santo, debemos entonces cuidarla con nuestra propia vida. ¿Sí o no? Ese es el testimonio bíblico. Es que no es amenazando. No es amenazando. Es que no es amenazando, no es metiéndole miedo para que viva en temor de que, uy, va a perder la salvación, va a perder la salvación, va a perder la salvación, va a perder... No. Pero el diablo va a tratar de sembrar incredulidad en su vida. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y si Dios le dio el don de la fe y es una semilla de mostaza, que a la verdad es la más pequeña, ¿cierto que sí o no? Pero crece. Y ese crecimiento entonces, ese crecimiento es el que da Dios. Pero ¿cómo entonces da ese crecimiento? A través del Espíritu Santo, por medio de la Biblia, del conocimiento y el entendimiento de su voluntad, de la obediencia a su palabra. Y entonces eso es lo que estamos, y tenemos el testimonio en toda la Biblia. Entonces allá en Romanos, escúchenme bien, capítulo 7, está tomando la analogía del matrimonio y está diciendo, escúcheme bien, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto por ella en que estábamos sujetos. ¿Se acuerdan? El Señor Jesucristo dijo, yo no vine para abrogar la ley, sino que vine ¿para qué? Para cumplir. La paga del pecado es ¿qué? Y en el momento que el hombre reconoce que es pecador, entonces la ley, la justicia de la ley se cumple en su vida, ¿o no? ¿Cierto que sí o no? Porque si no, si el hombre no reconoce que es pecador, ¿cómo va a recibir el perdón? Y reconocer que el hombre es pecador no es una obra, porque estamos claros que es el Espíritu Santo el que le da convencimiento al hombre. ¿Cierto que sí o no? Entonces, de pecado por cuanto no han creído en mí. Entonces usted tiene que saber, está siendo condenado el hombre por su incredulidad. Por la incredulidad va siendo condenado el hombre. El que en él cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado. Entonces está condenando la incredulidad del hombre, ¿cierto que sí o no? Está siendo condenado por incrédulo. ¿Por qué están yéndose miles entonces a una condenación? Por no haber creído en Jesucristo, en el Hijo de Dios. ¿Cierto que sí? Porque una vez entonces creen en Jesucristo, en el Hijo de Dios, entonces la justicia que Él cumplió, que en Él se cumplió, yo no vine para abrogar la ley, sino ¿para qué? Para cumplir. Entonces esa justicia que en Él se cumple es la que se me imputa a mí. Y entonces el pecado, entonces dice la Biblia, entonces fue llevado en la carne de nuestro Señor Jesucristo. Y Él cumplió entonces la ley.
Entonces ahora, digámoslo así, como está diciendo acá, ya la ley no se enseñorea en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir? Que se acuerdan que les he dicho el chat de la chica que le dice, mire, desde que me hice cristiana, vieras que desde que estoy leyendo la Biblia, entonces se me han quitado las ganas de pecar. Y le contesta la otra, sí, pero sigues pecando, sí, pero sin ganas. ¿Se acuerdan? Ay, pero sigue pecando. Sí, pero sin ganas. ¿Por qué sin ganas? Porque el deseo que produce la ley por pecar, para que entonces el hombre cada vez esté más bajo juicio, bajo juicio, bajo juicio, para que pueda y sienta culpa, 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 culpa. Que está como la ley está asfixiándolo, pero es por amor. Asfixiándolo, exprimiéndolo, sacándole todo el aire por amor, para que pueda pedir ayuda, para que pueda. Y ahí es donde viene la gracia. Y lo está por la ley, el Espíritu Santo está obrando. Y de eso entonces es que habla ahí, que nos libró. Entonces, efectivamente, ahí como ya el pecado que mora en mí, que después diremos que la ley es pecado, de ninguna manera, pues yo no conocí el pecado, sino que por la ley. Porque es por medio de la ley que el hombre conoce, entiende, porque siente que la culpa, siente la culpa. Entonces que realmente piensen cada uno de todos de ustedes. Cómo el Señor los trajo hasta la vida de fe, los ha traído hasta la vida de fe. Entonces ustedes no se sintieron culpables, si no se sintieron culpables, entonces ¿cómo fueron perdonados sus pecados? No, por gracia, solamente por gracia. Ojo, claro que sí, por gracia, porque el Señor por medio del Espíritu Santo me conmovió y preparó mi corazón. Me acuerdo y me trajo hacia, entonces yo soy la puerta, el que por mí entrare. Y por aquí veía entonces pecado, por aquí pecado, por aquí pecado, y allí salvación, por ahí. Pero porque estaba acorralado, preso. ¿Ve? Entonces está dejando y está haciendo esa claridad ahí. Está entonces manifestando cómo efectivamente a través de la obra de Jesucristo el Hijo de Dios, entonces al Él cumplir, en Él cumplirse la ley, la justicia que es por la ley, en su carne llevar. Entonces ahora nosotros al unirnos a Él, entonces esa, digámoslo así, ley que se cumplió en Él, en nosotros ahora no se está cumpliendo, no se está llevando a cabo. Entonces por eso ahora el deseo que antes teníamos de pecar no lo hay, pero aún hay pecado o no. Eso es lo que está explicando. Porque el pecado mora ¿en qué? En mi carne, y Cristo me redimió de la maldición de la ley, redimió mi espíritu, pero esta carne todavía está esperando redención. Y explica allá en 1 Corintios 15, capítulo 15, versículo 53, ¿quién quiere leer? Al 57. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Entonces está hablando del momento de ¿qué? De la muerte de la carne. Porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción. Esto corruptible. Corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Está haciendo referencia a qué? Al cuerpo, a la carne. Está hablando de la redención de este cuerpo, de esta carne.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que... Hasta ahí. Ok. Entonces, está hablando acerca de la redención, ¿de qué? De la carne. El momento entonces que efectivamente esta carne, entonces la justicia de Dios se va a manifestar. ¿Por qué? Porque entonces nosotros como tal creemos entonces que, y Él está explicando, nos seremos levantados a su semejanza y tendremos entonces un cuerpo glorioso, incorruptible, en donde ya no está, o no, que no es el cuerpo que era ¿de dónde? Del polvo de la tierra, sino semejante a el de nuestro Señor Jesucristo. Porque acuérdense, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces que tenga un cuerpo, entonces que no haya en él corrupción. Y que eso entonces está diciendo claramente que esa es la victoria de la resurrección. Por eso muchos entonces, y habla acerca del anticristo en Primera de Juan, donde dice que todo aquel que manifieste que Jesucristo no vino en carne, porque entonces si no vino en carne, igual manera no resucitó, y así como lo habéis visto venir, así que también se fue. Tocadme y palpadme, dice el Señor, que un espíritu no tiene hueso. Miren las manos, metan las manos en el costado, traigan un pan, denme un pez. Porque esa es la victoria, que resucita con un cuerpo glorificado. Y el cuerpo del pecado es ¿qué? Destruido por la muerte. ¿Sí o no? ¿Sí pasa así o no? Pero la victoria es que el cuerpo que fue destruido por la muerte, porque yo no vine para abolir la ley, sino para cumplirla. Entonces, experimenta por el poder del Padre la resurrección. El mismo cuerpo con el que Él murió, con el mismo cuerpo resucitó, ¿sí o no? Entonces, ¿qué fue lo que fue destruido? El pecado. El pecado, ¿no ve que mire? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Se acuerdan? El pecado es como, la ley es el pecado, perdón, es como un misil. ¿Ustedes han visto esos misiles que tienen sensor de calor? ¿Sí entienden eso o no? Que entonces esos misiles que los disparan aquí y tienen sensor de calor y donde haya calor buscan. Así es la ley. ¿A dónde hay pecado para qué? Para matar, para que se cumpla. ¿Ve? Pero entonces en el momento que llega a nuestro Señor Jesucristo y no hay pecado en Él, entonces ya no tiene poder, no tiene autoridad. Y por eso con el mismo cuerpo que muere, con el mismo cuerpo resucita. Porque la justicia se cumplió entonces en que Él murió para cumplir entonces la ley, pero murió fue por el ¿qué? Por el pecado nuestro. Pero Él murió por el pecado nuestro. Y ahí se cumplió. Entonces todo, digamos, con la ley, con la muerte, se cumple la ley. Porque no hay más allá. ¿Usted ha visto a alguien que le diga, entonces, o es cierto, entonces lo sentenciaron a muerte y después de muerto, otra vez que lo maten? ¿Usted ha oído eso? No, a 5 cadenas perpetuas, lo condenaron a 5 cadenas perpetuas. Eso es como para hacer más drama.
Pero usted ha visto a alguien que dice, vea, lo condenaron a la horca y después de la horca lo van a condenar a la silla eléctrica. ¿Cómo? ¿Cómo? Dígame cómo hacen. Sí, lo condenaron a la horca y después lo condenaron a la silla eléctrica. No, no se puede. Lo condenaron a la horca y murió. Y ya después de muerto, ¿qué hay que hacerle? Ya le hicieron todo lo que le podían hacer, que era ¿qué? Matarlo. Ya con la muerte termina, ¿cierto es sí o no? Pero como entonces se cumplió en la carne de nuestro Señor Jesucristo esa sentencia, por eso entonces el pecado ya en él no tiene autoridad, entonces resucita. Por eso resucita, para nuestra justificación. Y esa es entonces la fe, la esperanza que nosotros también tenemos. Pero entonces nosotros que aquí mismo estamos todavía en este cuerpo, entendemos que aún en este cuerpo mora ¿qué? El pecado. Y que se va a cumplir y va a morir, va a cumplirse. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo mora el pecado en este cuerpo? Hasta que vuelva, hasta que se rebaje, hasta que se cumpla. Y en ese momento entonces, ahora sí, ¿cuál es nuestra esperanza? Que así como Él también resucitó, experimentó la resurrección, entonces en nosotros tampoco se va a cumplir la justicia de que entonces muerto sigue muerto. Sino que una vez muera la carne, entonces va a resucitar en el Espíritu, a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, vivificado en el Espíritu. ¿Ven? Pero que entonces hay que tener claridad acerca de esta realidad, porque entonces el problema es ese, que entonces si desconocemos eso, entonces ocurre lo que dice en Primera de Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Porque no es el hecho de que entonces recibamos la gracia, de que tengamos el Espíritu Santo, que el Señor nos limpie con la palabra, de que entonces todavía no estemos en este cuerpo de carne, en esta carne que es pecaminosa y que es entonces vendida hacia el pecado. Por eso entonces allá dice, miserable de mí, ¿quién me librará qué? Entonces el desespero de Pablo es que él quiere morirse ya, para no pecar más. Porque sabe que mientras esté en esta carne, por más que ame a su Señor, por más que obre el Espíritu Santo, por más que sea lleno y por más que conozca y entienda y haga toda la voluntad de Dios, entonces se va, entonces en su hombre interior se deleita en la ley de Dios, pero tiene una realidad, se encuentra con una que con la ley, con la mente sirve a Dios, pero con la carne, porque la carne no se sujeta a la voluntad de Dios. Y por más, pero ¿por qué? ¿Tiene sentido eso? ¿Para usted no tiene sentido eso ante los ojos de Dios? Porque la gracia es como el aire. ¿Sí entienden? Que se necesita para estar vivo. Usted ha visto, trate de no respirar. Traten, hagan el ejercicio, no sé, hagan en su casa, tal vez entonces, si no quieren, aquí no hay tiempo. Traten de contener el aire, de no respirar. ¿Ustedes pueden vivir sin aire? ¿Qué pasa? ¿Por qué no pueden vivir sin aire? ¿Por qué? Dígame por qué, o sea, ¿por qué usted entonces si se abstiene de respirar y siente ¿qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué siente? Sí, desesperación, muy bien. Y entonces ¿usted por qué vuelve a respirar? Si entonces está conteniéndose, no quiere respirar. Porque si no respira, se muere, ¿cierto que sí o no? ¿Cierto que sí? ¿Sí entienden el ejercicio o no? Es para que su gracia no sea suficiente. Porque entonces, o si no, entonces ya no habría memoria día con día en nosotros acerca de la necesidad de Jesucristo. De la necesidad de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Si hoy yo no peco, si hoy yo no cometo pecado,
No necesito confesarlo como el Señor y suficiente Salvador de mi alma. No tengo que darle gracias por su sacrificio, por su sangre. No tengo que confesar mi culpa, sino peco. ¿Me siguen o no? Entonces, ¿sí tiene sentido ante los ojos de Dios o no tiene sentido? Que condenara este cuerpo de carne, esta carne de pecado. ¿Sí o no? Porque es por Él, para Él y de Él. Y si no entonces continúa esa pecaminosidad, esa carne, entonces yo no tengo necesidad ya de Jesucristo. Y eso es lo que el error que cometen muchos al no tener claridad acerca de esto. Porque entonces efectivamente pero no ve que lo dice ahí. Miren qué hermoso como concluye ese capítulo 7 de Romanos para que terminemos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Ven? ¿Está claro para qué el propósito del Padre o no? De que continuemos entonces en este cuerpo de pecado, que vivamos en el Espíritu y que tengamos el Espíritu Santo aún en este cuerpo de pecado, para que podamos entonces ¿qué? Glorificar a Jesucristo, para que podamos entonces agradecerle con todo nuestro corazón, porque es a través de eso que tenemos entendimiento de que efectivamente sí es verdad, de que no hay nada que pueda hacer el hombre por el pecado, aunque no tenga deseos de pecar. Aunque no tenga deseos de pecar, peca. ¿Hemos aprendido eso o no? ¿Se acuerdan del pecado involuntario o no? Porque al que peca voluntariamente una vez haber conocido la verdad, pero entonces ¿cuál es el pecado de los creyentes? ¿El pecado qué? Involuntario. Pero que está ahí presente para que podamos ¿qué? Entender que necesitamos de Jesucristo. Porque por Él, para Él y de Él son todas las cosas que usted y yo como creyentes entonces debemos entender que más importante que pensar en que hoy no pecamos o en que hoy no voy a pecar es hoy voy a glorificar y voy a darle gracias a Jesucristo. Hoy voy a exaltar su nombre, hoy voy a manifestar que he sido y es por medio de Él y gracias a Él y a su sacrificio, que Él lo hizo todo por mí en la cruz. ¿Diferente o no es diferente el enfoque? ¿Sí es diferente o no es diferente? Entonces se necesita o no tiene sentido de acuerdo al plan y a la voluntad de Dios de que el pecado esté y more en la carne. Para el que no tiene entonces el Espíritu Santo y no tiene revelación acerca de que es por Él y para Él, de que para que entonces Él sea glorificado. ¿Sí ve cómo después de todo esto yo me quiero morir para no pecar? Si es un hombre que tiene un claro lucha contra el pecado o no. Tiene una guerra entonces hasta con el pecado y entonces siente que el pecado es tan fuerte que entonces mejor ¿sabe qué? Me rindo. ¿Y cómo termina? Gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo. ¿Ve? Porque lucha, y ese es el sentimiento que debemos tener como creyentes o no. ¿No es resistir el pecado así a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo? ¿No dice en Hebreos porque vosotros no habéis soportado aún, no han combatido el pecado hasta la sangre? Si es que nos invita y nos llama a eso, a procurar con todo nuestro corazón abstenernos de los deseos y de las pasiones de la carne, hacer morir en vosotros lo terrenal todo el tiempo, ¿sí o no? Pero tenemos claro el entendimiento de que esa lucha como tal la tenemos perdida, pero no es por eso que no nos esforzamos, sino que cuando luchamos y nos vence, entonces ¿qué decimos? Gracias, para glorificarlo a Él. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.
¿Y cuál es nuestra debilidad? La mujer. Las mujeres, me canté. La mujer es la carne. Eso es lo que la sacó de la carne, no me acuerdo, de la costilla, de la carne, de la debilidad. Y la debilidad, entonces, ¿qué es la que cayó en qué? En el pecado. Entonces, la que peca es la carne, ¿sí o no? La de la culpa es Eva. ¿Sí es o no la que peca es la carne? Ahí está. Ese es el pecado involuntario que continúa en nosotros y que entonces está involuntario, es producto de esforzarnos y de procurar despojarnos y todo el pecado que nos asedia y de todo, y el deseo de limpiarnos y leer la Biblia y orar y buscar entonces la llenura del Espíritu Santo para entonces, claro que sí, pero tenemos entonces el entendimiento de que sabemos que necesitamos de Jesucristo, que no fue una cosa que ocurrió en el pasado, sino que es algo que ocurre cuando hoy necesito su salvación. Hoy necesito la cruz, necesito invocar su nombre, todo aquel que confesare el nombre, porque no hay otro nombre. Y hoy necesito confesar como único Señor, suficiente Salvador de mi alma. Hoy necesito manifestar que ha sido tu gracia, tu justicia, la fe que es por medio de tu obra, la sangre que tú derramaste. Lo necesito, porque esa pelea la tengo perdida. Aunque me esfuerce, y entonces, pero lo estoy llamando o les estoy diciendo, no luchen. La Biblia lo está exhortando a que no, despojaos, haced morir en vosotros lo terrenal, despojaos del viejo hombre y vestidos del nuevo. No nos está exhortando. Pero ¿cuál es la realidad? Pero porque conocemos la realidad, entonces no nos esforzamos. Entonces ahí está siervo malo y negligente. Porque sabías que ciego donde no, entonces sembré, y donde no esparcí. Ahí le está diciendo. Entonces, sabía que yo ya gané la carrera, entonces usted dice, no, ya ganó Jesucristo, ya corrió él. No, él está diciendo, yo gané la carrera, pero usted tiene que correrla. Usted la tiene que correr. Yo la gané y lo participo de mi victoria. Córrala, que ya sabe. ¿Usted sabe qué es correr una carrera sabiendo que ya uno la ganó? Eso es la gracia. Esa es la libertad. Pero no tiene la presión. Y lo libró, de eso nos libró. No acabamos de leer, el marido nos libró de esa presión. Pero la corrió y la ganó fue él. Y nos participó de su victoria. Pero ahora está diciendo, córrala. Por eso somos en Cristo más que vencedores. Es que uno tiene que andar con cuidado, porque es que aquí después ya lo va a explicar en el 8 y sigue con la misma. Entonces terminemos ahí para que haya claridad, ¿verdad? Entonces que sí. Entonces todavía la carne no ha sido redimida y esperamos ese día glorioso, maravilloso, y entonces, pero que, entonces se quiere morir, pastor, y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No, como él dice, gracias sean dadas a Jesucristo, sino que tiene entonces así sentido la vida, porque no es lo mismo glorificarlo estando en su presencia, donde ya no tengo ni la tentación ni tengo la debilidad de la carne, a lo que lo estoy glorificando ahora. La que está contando es cuando. Esta es la que está contando. Esta es la que está contando. Entonces, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Que tuyo es el reino y el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, feliz noche para todos. El Señor Jesús los bendiga y los guarde. Dentro de 8 días, entonces, con la ayuda del Señor, vamos a tener clase, pero no, ¿cómo se llama? Presencial, sino virtual. Virtual porque yo ya viajo y entonces allá en Colombia pues voy a buscar
la forma para conectarme y darles la enseñanza, pero virtual. Pura vida.